Seguro que muchos de vosotros os habéis enterado de que recientemente ha aparecido un caso de tuberculosis en el campus de Leioa de la UPV. Antes de sacar conclusiones precipitadas, vamos a entender qué es la tuberculosis, cómo ha afectado a Euskadi a lo largo de los años, así como la situación epidemiológica actual de dicha enfermedad. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa muy contagiosa producida por una bacteria llamada Mycobacterium tuberculosis, conocida comúnmente como bacilo de Koch. Esta bacteria puede afectar casi cualquier parte del organismo, pero tiene una predisposición muy alta por las vías respiratorias como la laringe, los pulmones o los bronquios. Además, la afección respiratoria de esta enfermedad es la forma más contagiosa de dicha enfermedad. La infección pulmonar resultante se denomina tuberculosis primaria. Entre los principales síntomas de la tuberculosis nos encontramos con dificultad respiratoria, dolor en el pecho, tos, expectoración con sangre, sudoración excesiva, fatiga, fiebre, falta de apetito, pérdida de peso y sibilancias a la hora de respirar. La tuberculosis presenta una propagación muy elevada por el aire al toser, estornudar o escupir. Estas bacterias se liberan al aire cuando una persona con enfermedad de la tuberculosis en los pulmones o en la garganta escupe, estornuda o habla, haciendo que las personas cercanas inhalen las bacterias. Cuando una persona inhala las bacterias de la tuberculosis, estas pueden alojarse en los pulmones y comenzar a multiplicarse. Desde allí van a poder desplazarse a otras regiones del organismo, provocando la tuberculosis no contagiosa. Algunas personas presentan la enfermedad de la tuberculosis poco después de contraer la infección, y antes de que su sistema inmunitario pueda combatir las bacterias, otras personas pueden enfermar años después cuando se debilita su sistema inmunitario. En general, aproximadamente el 50% al 10% de las personas infectadas que no reciben tratamiento para la infección de la tuberculosis latente presentará la enfermedad en algún momento de la vida. Existen dos grupos de factores de riesgo que pueden favorecer la tuberculosis. Personas que han sido infectadas recientemente por las bacterias de la tuberculosis, incluye los contactos cercanos de una persona con tuberculosis, personas que han inmigrado con tasas altas de tuberculosis, niños menores de 5 años con resultado positivo en la prueba de tuberculosis o grupos que viven en la calle y quienes trabajan o residen con personas que tienen alto riesgo de contraer la tuberculosis en establecimientos hospitalarios. La otra probabilidad es que personas con afecciones que debilitan el sistema inmunitario. Los bebés y los niños pequeños a menudo tienen el sistema inmunitario débil. Hay otras personas que también pueden tener el sistema inmunitario débil, con afecciones como el VIH, abuso de sustancias nocivas, silicosis, diabetes mellitus, enfermedad renal grave o personas que han sido trasplantadas con tratamientos como corticoides o para la artritis reumatoide. Existen dos tipos de pruebas que se usan para detectar las bacterias de la tuberculosis en el cuerpo: la prueba cutánea de la tuberculina y pruebas de sangre. Un resultado en la prueba cutánea de la tuberculina o en una prueba de sangre solo indica que la persona ha sido infectada con las bacterias de la tuberculosis. No indica si la persona tiene infección de la tuberculosis latente o si ha evolucionado a enfermedad de tuberculosis. Para determinar si la persona tiene la enfermedad de la tuberculosis es necesario hacer otras pruebas como una radiografía de tórax o tomar una muestra de sputum. La prueba cutánea de la tuberculina recibe el nombre de prueba de Mantoux. En la primera visita se realiza una inyección en la piel en la parte inferior del brazo de un líquido consistente en tuberculina. 2 días después, dicha persona tiene que regresar para que le examinen el brazo. El resultado posible de esta prueba puede ser doble. Por una parte, puede ser la reacción positiva a la prueba. En este caso, la persona está infectada con la bacteria de la tuberculosis y es necesario hacer más pruebas para determinar si la persona tiene la infección. Y el otro caso es la reacción negativa a la prueba. Esto significa que el cuerpo de la persona no ha reaccionado a la prueba y no es probable que tenga la infección de la tuberculosis. En cuanto al tratamiento, va a ser necesario aplicar medicamentos en el caso de que las bacterias se activen y el sistema inmunitario no pueda detener la multiplicación. Es muy importante que reciban tratamiento, terminen todos sus medicamentos y los tomen exactamente como se ha indicado. Se puede tratar mediante la ingesta de varios medicamentos durante un periodo de 6 a 9 meses. Y existen al menos 10 tipos de medicamentos para poder tratar la tuberculosis, como la isoniazida, la rifampina o la piracinamida. A la hora de comenzar la investigación sobre esta enfermedad, se comenzó buscando información en una serie de páginas tales como Medline. Además, encontramos una página impulsada por el Ayuntamiento de Bilbao que explicaba bastante bien los problemas históricos que ha causado dicha enfermedad. A continuación, se encontraron varios artículos epidemiológicos en PubMed, con los cuales pudimos completar la información que habíamos encontrado previamente. Para comenzar la búsqueda de datos epidemiológicos de la tuberculosis, pensamos empezar por la web de Osakidetza, donde encontramos numerosos informes epidemiológicos que nos mostraron datos de incidencia y evolución de la enfermedad entre el año 1999 y 2004.
Sin embargo, estos datos no fueron suficientes para poder hacer un estudio profuso. Para ello nos pusimos en contacto con el Centro de Registros Epidemiológicos del País Vasco y les pedimos que nos mandaran los estadísticos referentes de los últimos años. Gracias a la ayuda de esta institución pudimos hacer un estudio más extenso aún. También buscamos datos en el Instituto Vasco de Estadística. Finalmente, para poder comparar las tasas del País Vasco con la de España, nos dirigimos a una serie de páginas como el Instituto Nacional de Estadística o el Instituto de Salud Carlos III, donde encontramos gran cantidad de gráficas y tablas que nos ayudaron. Además, también se buscó el informe de salud global de la OMS para poder ver la incidencia de la enfermedad a nivel global. También recurrimos al Banco Mundial, donde se encontraron datos que lograron introducir en el estudio. La OMS ha estimado que en 2016 hubo en el mundo 10,4 millones de casos incidentes de la tuberculosis, de los que el 45% correspondían a la región de la OMS del sudeste asiático, el 25% a la región de África y el 17% a la región del Pacífico occidental. El lugar con mayores tasas de incidencia es África, donde hay países que superan los 300 casos por cada 100.000 habitantes, debido a la presencia de tuberculosis endémicas. La tuberculosis es la novena causa de muerte mundial, habiendo un total de 1.674.000 muertes en el periodo de 2016. Como vemos en la tabla, la tuberculosis puede estar localizada en diferentes regiones del cuerpo, como las regiones respiratoria, meninges y otras regiones del cuerpo menos frecuentes, siendo la más común la respiratoria. En España se registraron un total de 5.018 casos de tuberculosis en el año 2016. De esos 5.018 casos, en una población de 46,48 millones de habitantes, 3.933 se caracterizan por estar en la región respiratoria, con una tasa de incidencia de 8,47 casos por cada 100.000 habitantes, frente a la región de las meninges, con tan solo 67 casos y una tasa de incidencia de 0,14 sobre 100.000 habitantes, y al resto de localizaciones que tienen 1.018 casos y 10,8 como tasa de incidencia. Nos vamos a centrar en los casos de tuberculosis en Euskadi. Gracias a la información aportada por el Servicio Epidemiológico de Euskadi, se ha podido recopilar datos referentes a los casos de tuberculosis en el año 2017. Aquí podemos ver que, en dicho año, en esta comunidad autónoma hubo un total de 231 casos, de los cuales 141 de estos fueron referentes a tuberculosis respiratoria, refiriéndose a una tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes de 6,5 casos. En el caso de la meningitis tuberculosa, podemos ver que presentó un total de 4 casos, con una tasa de incidencia de 0,18 casos por cada 100.000 habitantes. Finalmente, el resto de tuberculosis acumulan un total de 86 casos, refiriéndose a una tasa de incidencia de 3,96 casos por cada 100.000 individuos de la población. Nos encontramos con que la tuberculosis respiratoria es la que tiene una mayor incidencia de los miembros de la comunidad autónoma del País Vasco, duplicando la incidencia de los diferentes tipos de tuberculosis. En cuanto a la distribución de esta enfermedad con respecto al sexo, gracias a los datos aportados por el Centro Epidemiológico de Euskadi referentes al año 2017, vemos que la tasa de incidencia es superior en hombres que en mujeres. En la siguiente tabla se puede observar que en 2017, del total de casos de tuberculosis que hubo en Euskadi, 136 de ellos ocurrieron en hombres, frente a 95 que ocurrieron en mujeres. El ratio de casos de esta enfermedad es de 1,4 casos en hombres por cada caso de mujeres. Esto nos muestra que dicha enfermedad presenta una mayor incidencia en hombres que en mujeres. En los últimos 10 años, se ha producido un descenso lento pero sostenido de la incidencia de la tuberculosis, pasando de 26,2 casos por cada 100.000 habitantes en 2002 a 17,9 en 2010, llegando a los 10,6 casos por cada 100.000 habitantes en 2017. Lo más destacable es el descenso tan brusco de la incidencia de la tuberculosis a lo largo de estos años. En la siguiente figura se presenta la evolución de la tasa de incidencia de tuberculosis en la Comunidad Autónoma del País Vasco para el conjunto de la población y para hombres y mujeres por separado, correspondiente a los 15 últimos años. La tasa de incidencia presenta una tendencia descendente, aunque con oscilaciones interanuales, similar en ambos sexos. Todos los años, la tasa es mayor en hombres que en mujeres. En el conjunto de la población, la tasa de incidencia ha experimentado un descenso medio anual del 5,4%, no habiendo diferencias significativas entre hombres y mujeres en la magnitud de este descenso. Haciendo referencia a la distribución de la enfermedad por grupo de edad y sexo, en hombres, los grupos de edad más afectados son los mayores de 75 años y los que se encuentran entre 45 y 55 años. En cambio, en mujeres podemos observar que la mayor tasa de incidencia se encuentra en mayores de 75 años y que no hay diferencias tan drásticas como ocurre en hombres. En los hombres podemos ver un incremento de la tasa de incidencia hasta los 44 años, alcanzando un pico a dicha edad, para posteriormente disminuir al grupo de 55 a 64 años. Cambiando a la distribución de la enfermedad por localización geográfica según los diferentes territorios históricos, vemos que ha sido la siguiente en el año 2017.
En Álava se dieron un total de 31 casos, dando una incidencia de 9,6 por cada 100.000 habitantes. En Vizcaya enfermaron 121 personas, dando una incidencia de 10,6 casos por cada 100.000 habitantes. Finalmente, en Guipúzcoa se dieron 79 casos, dándonos una tasa de incidencia de 11,1 casos por cada 100.000 habitantes. En la siguiente figura se presenta la evolución de la tasa de incidencia en cada uno de los territorios históricos. Durante todo el periodo analizado, de 2003 a 2017, la tasa anual ha sido superior en Guipúzcoa. El descenso medio anual estimado es similar en los tres territorios, un 4,2% en Álava, un 5,9% en Vizcaya y un 5,1% en Guipúzcoa. Gracias a los datos aportados por el Servicio Epidemiológico de Osakidetza, vimos que la mayor tasa de incidencia se dio en el Alto Deba, con un total de 21,7 casos por cada 100.000 habitantes, y la menor tasa de incidencia se dio en Bidasoa, con una tasa de 5,5 casos por cada 100.000 habitantes. Los centros hospitalarios que presentaron las tasas más bajas, además de Bidasoa, fueron Goierri Alto, Urola y Uribe, todas ellas con una tasa inferior a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, la tasa más elevada, además del Alto Deba, la presentaron tanto Tolosaldea como Bilbao Basurto. A continuación, vamos a ver la localización de la enfermedad y los diferentes casos de tuberculosis en Euskadi. Del total de casos de tuberculosis en Euskadi, podemos observar que la mayor proporción de casos fue de tuberculosis pulmonar, suponiendo un 61% de los casos totales. Un total de 128 casos presentaron una o varias localizaciones extrapulmonares, incluidos 23 que presentaron también localización pulmonar. Las localizaciones más frecuentes fueron la linfática, afectación de ganglios intra o extratorácicos, con 36 casos. A continuación le siguió la pleural, con un total de 34 casos. En cambio, en el caso de la meningitis tuberculosa, podemos ver que solamente hay 4 casos, suponiendo tan solo un 2% del total. Gracias a los datos aportados por Osakidetza de la distribución de la enfermedad por localización en el organismo y según la edad, podemos ver que la tasa de incidencia mayor de tuberculosis respiratoria nos la encontramos en el grupo de edad de 65 a 74 años. En el caso de la meningitis tuberculosa, el grupo de edad más afectado son los de 5 a 14 años. En el resto de tuberculosis, el grupo que más casos va a presentar es el de más de 75 años, con una tasa de incidencia de 13,57 casos por cada 100.000 habitantes. Podemos observar, por lo tanto, una tendencia ascendente a contraer la tuberculosis con los años, encontrándonos la tasa de incidencia total más alta en los individuos mayores de 75 años. Continuando con el estudio de la tuberculosis en Euskadi, se encontró que el 31% de los casos registrados en 2017 había nacido en el extranjero. La proporción de casos nacidos en el extranjero fue mayor en Álava, dándonos un 39%, que en Vizcaya con un 31% y Guipúzcoa con un 28%. La tasa de incidencia en la población nacida en el extranjero fue de 36,1 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa de la población autóctona fue de 8,1. En esta tabla podemos observar la tasa de incidencia de la tuberculosis en Euskadi según el lugar de nacimiento y la provincia. La provincia con la mayor tasa de incidencia de la enfermedad de nacidos en el extranjero es Vizcaya, superando con creces a Álava y a Guipúzcoa. La media de edad de los casos de origen extranjero es inferior a la de los casos autóctonos. En el caso de los extranjeros, la media es de 39,5 años, en contraposición con los 58,6 años de los autóctonos. El 61% de los extranjeros son menores de 45 años. En todos estos casos se conoció la fecha de entrada en nuestro país, pudiéndose calcular el tiempo transcurrido desde el momento de entrada hasta el diagnóstico de la tuberculosis. En los últimos 15 años, el número de casos autóctonos ha descendido un 64% y la proporción de casos nacidos en el extranjero ha aumentado desde un 10% en 2003 a un 31% en 2012, para mantenerse a partir de ese momento en cifras alrededor del 30%. En la discusión podemos centrarnos, por ejemplo, en la edad y la procedencia. El 31% de los casos de tuberculosis registrados en 2017 había nacido en el extranjero, proporción similar a la observada en el año anterior. El hecho de que en los grupos de edades de jóvenes haya una alta tasa de incidencia de la enfermedad puede deberse a la llegada de extranjeros al País Vasco procedentes de zonas donde las tasas de incidencia tuberculosa sean muy altas. La tasa de incidencia en población nacida en el extranjero fue 36,1 casos por 100.000 habitantes, mientras que la tasa en población autóctona fue 8,1, multiplicando por 4 la tasa. En cuanto a la edad de los enfermos, hay un pico en la tasa de incidencia que se corresponde con las edades de 25 y 34 años.
correspondiéndose en mayor medida a todos aquellos enfermos extranjeros. Además, otro de los picos en la tasa de incidencia se corresponde con las edades superiores a los 65 años, refiriéndose a gran parte de los enfermos autóctonos. Por otro lado, podemos centrarnos en la relación entre la edad y el sexo. Teniendo en cuenta el sexo y la edad, observamos que existe una mayor tasa de incidencia en el caso de los hombres. Que los hombres presenten una mayor incidencia que las mujeres puede ser debido a determinados hábitos relacionados con este género, tales como el consumo de tabaco, alcohol, etc., lo que les hace ser más vulnerables a la enfermedad. Sin embargo, en la sociedad actual, las mujeres han cambiado su estilo de vida adoptando costumbres que, como antes hemos mencionado, antiguamente correspondían a los hombres, de modo que es normal que la tasa de incidencia en mujeres vaya aumentando. En cuanto a la relación entre la localización geográfica y la incidencia de la tuberculosis, pues como hemos podido observar en la gráfica, la provincia con una mayor incidencia tuberculosa es Guipúzcoa, con una tasa de 11,1 casos por cada 100.000 habitantes, frente a Álava con 9,6 y Vizcaya con 10,6. El hospital en el que más casos se han visto es en Deva, en la provincia de Guipúzcoa. Esto nos hace pensar con los datos obtenidos que la tuberculosis logra alcanzar mayores tasas de incidencia en aquellos lugares más húmedos coincidiendo con núcleos urbanos, ya que en ellos hay un mayor intercambio de personas, facilitando así su transmisibilidad. En cuanto a la relación entre la incidencia y la presencia de factores de riesgo, el VIH es un virus que actúa como factor de riesgo de aquellos que padecen tuberculosis. La infección con VIH inhibe el sistema inmunitario, lo que provoca que al cuerpo le resulte difícil controlar las bacterias de la tuberculosis. En consecuencia, las personas con VIH tienen más probabilidades de contraer tuberculosis y pasar de la enfermedad latente a la activa que las personas sin VIH positivo. El tabaquismo es otro tipo de factor de riesgo que aumenta las posibilidades de padecer tuberculosis. El 17% de los casos de tuberculosis en Euskadi se debe a fumadores, lo cual supone casi un quinto de los casos totales de esta, una cifra muy alta. El tabaco afecta a los pulmones, debilitando a estos y permitiendo así el desarrollo de las bacterias que provocan la enfermedad. Tras haber hecho todo el análisis, las conclusiones a las que hemos llegado son las siguientes. En los últimos años se ha producido un descenso de la tasa de incidencia de la tuberculosis en el País Vasco, llegando a ser 9,67 casos por cada 100.000 habitantes. A pesar de que ha disminuido mucho dicha tasa de incidencia, todavía no se ha logrado erradicar la enfermedad. Además, la tuberculosis respiratoria es la que más incidencia tiene en la población, suponiendo el 60% de los casos totales y una tasa de incidencia de 6,5 casos por cada 100.000 habitantes. La tasa de incidencia es superior en hombres que en mujeres, con un ratio de 1,4 casos en hombres por cada caso de mujer. Esto se debe a los hábitos dañinos que han caracterizado a lo largo de la historia al hombre. Los mayores de 65 años son los que presentan una mayor tasa de incidencia de tuberculosis, debido a su debilitado sistema inmunitario. Además, la tasa de incidencia de la población nacida en el extranjero es menor a la autóctona, y la media edad de los infectados por tuberculosis extranjeros es menor a los autóctonos. Esto se debe a la presencia de algún tipo de tuberculosis endémica en sus países. Existen una serie de factores de riesgo tales como el VIH, el tabaquismo o la diabetes que incrementan la posibilidad de contraer la diabetes. Sin embargo, la población está poco concienciada sobre estos factores de riesgo y sería necesario impulsar una serie de campañas de prevención de la enfermedad. Finalmente, la tasa de mortalidad en Euskadi de dicha enfermedad es muy baja gracias a los tratamientos satisfactorios que tiene Osakidetza. Sin embargo, sería necesario acelerar el protocolo de detección para tardar lo menos posible en detectar un nuevo brote.